Amén, hermanos. Amén, 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 amén. Vamos a entrar a la palabra. ¿Me pueden bajar un poquito, por favor? Amén. Shalom, shalom. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por la internet, a todos los que están viendo este video en sus hogares, y todos los que están aquí en la congregación de Restauración Ben Israel, con el hermano pastor mesiánico de Yahshua Melech HaMashiach Ruach HaKodesh de Abacados Yahweh, el del Evangelio. Estamos aquí otra vez congregados en este precioso lugar. Palabra y gloria de Abacados Yahweh, amén. Yo quisiera que se pusieran de pie todos los que nos están viendo por la internet y los que están viendo sus videos en sus DVD, en sus lugares, y todos los que están congregados aquí, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar al Padre bendito, vamos a orar al Padre, a bendecir a nuestro Padre Celestial por su Torah. Me explico, hermano. Esta es la Torah de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿La pueden ver ahí? Esta es la Torah de nuestro Padre Celestial, Baruch Hashem Yahweh. Amén. ¿La pueden ver ahí? Shalom. Amén. Aleluya. Vamos a orar al Padre por su Torah. Amén. Baruch Yahweh, amén. Orar. Todos, hermanos. Yo quiero que todos vean siguiéndome. Si usted no sabe hablar hebreo, pues lo estamos hablando para que usted pueda irnos siguiendo, ¿verdad? Amén. Porque después lo traducimos al español y al inglés. Baruch Yahweh, amén. Orar. Bendecida Yahweh el bendito. Todos. Baruch Yahweh, amén. Orar. Leolam Bae. Bendito sea Yahweh, el bendito para siempre. Amén. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. En Beshem Yahshua HaMashiach, amén. Todos. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Bendito seas tú, oh Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que los elegiste entre todos los pueblos y los diste tu Torah, tu ley, Abacados Yahweh. Bendito seas, oh Yahweh, que los concediste la Torah en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Melech HaMashiach. Amén. Bendito seas, oh Yahweh, que los concediste la Torah en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén, Abacados Yahweh. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Amén. Pueden sentarse para honra y gloria de Abacados Yahweh. Baruch Hashem. Vamos a estar predicando en esta preciosa tarde, hermanos, que me escuchan en internet y los que están viendo estos videos en sus hogares, en la audio escucha. Amén. El mensaje que traemos para esta preciosa tarde es muy precioso para todos. ¿Me explico? Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Pueden sentar. Ustedes también, los que me están viendo por la internet. Baruch Hashem Yahweh. Vamos a pasar las escrituras de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano.
El mensaje que yo les traigo por esta preciosa noche, despide el Shabbat de Baruch Yahweh para entrar la semana que viene en victoria, en la presencia de su Hijo amado Yeshua, Ruach HaKodesh, amén. Soy pastor Elder Van Helderen, como le estaba diciendo, amén, para la gloria de Baruch Yahweh, amén, hermano. Quisiera que lo fuéramos a... ¿Por qué les digo esto, hermano? Vámonos a Romanos. Vamos a estar leyendo en Romanos 12. Vamos a estar leyendo en Romanos 11, del 25. Amén. El apóstol Shaul, hermano, hablándole a las congregaciones mesiánicas. Amén. 25:36. Dice el apóstol Shaul. Ok, vamos a chequear, voy a leer. Del 11, Romanos capítulo 11, versículo 11 al 36. Vamos leyendo por etapas, amén. Vamos a leerlo hasta el 24, de 11 al 24, luego del 25 al 36. Baruch Hashem. Amén. El mensaje que yo le traigo para este precioso día de Shabbat. Amén. Se llama santificado sea tu nombre. Amén, hermano. Amén. Pero antes de entrar a este tema, quiero entrar en este tema primero. Romanos, como el apóstol Shaul está hablando, tu Ruach HaKodesh, a todas las congregaciones mesiánicas allá en Roma. Amén. Y lo seguimos hablando aquí en América para toda tu gloria y para todo el mundo, para que entre en la restauración de Israel. Amén, Padre. Amén, hermanos. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De Abacadosh Yahshua, Melech HaMashiach. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles para provocarles a ¿qué? A celos. Amén. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Estoy explicando, hermanos. Amén. Este mensaje va para toda la humanidad y para toda carne que hay en este planeta Tierra, de Abacadosh Yahweh, de Yeshua Mashiach. Porque a vosotros hablo, gentiles, amén. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Amén, ¿me están escuchando? Baruch Hashem Yahweh, cristianos y gentiles, amén. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, amén. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su omisión si no vive entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, amén. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Santificado sea tu nombre, Baruch Hashem Yahweh. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en un lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, que es Israel, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿verdad? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, hermano que me escuchas, estás en pie. No te ensorbebezcas, sino teme. Porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén.
Mira pues la bondad y severidad de Yahweh. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad. Amén. Pues de otra manera tú también serías cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Poderoso es Yahweh para volverlos a injertar. Amén. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, cual es Israel, Yeshua Melech HaMashiach de los judíos, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más a estos que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amén. Sí, hermano. Les dije, vamos a ir de versículo en versículo. Baruch Hashem. Ahora, quiero que nos vayamos a Matías 6. Mateo 6:5. Mateo 6:5, hermano. Amén. ¿Qué dice Yeshua? Guardaos de hacer, Mateo 6, del 1 en adelante, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para no ser visto de ellos. Amén. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre, de vuestro Abacados que está en los cielos. Cuando pues dé limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén, cristianos que me escuchan y amigos que estás por entrar a la restauración de Israel. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Me estás escuchando? Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en el mundo, en público. Baruch Hashem Yeshua. Amén. Aleluya. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ay, ay, Cristo te ama. Ay, 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 Jesús te ama. Y empiezan a orar en las esquinas de las calles. Amén. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Me estás escuchando, cristiano y amigo que me escuchas? Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, a tu hogar, a tu cerebro, y cerrar la puerta en secreto. Ora tú a tu Abacados Yahweh que está en secreto, y tu Abacados Yahweh, tu Padre que ve los secretos, te recompensará. Abacados Yahweh en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que porque sus palabrerías serán oídos. Amén. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Me estás escuchando, amigo que me escuchas? Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los Shamaínes. Amén. Yidkadash Shamecha. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tabu Malhuteca. Venga tu reino y a hacer resonja. Hágase tu voluntad. Quemó Bachamayim Kembares. Como en los cielos, así también en la tierra. El lehem jukeno tenlanu hayom. Amén. El pan nuestro de cada día dándonos hoy. Uslash lanut et hoboteinu kasher salamo. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos
Gamananu la yavenu a nuestros deudores. Vial tabeinu lidini sayón. Y no nos dejen entrar en tentación. Ki in alfeinu min hahara. Mas líbranos del mal. Ki leha hamablaha. Porque tuyo es el malhut, el poder. Tuyo es la gloria. Vega purá y el poder. Vejativret kabod y leolmeí olamín. Porque tuyo es el poder, la honra y la gloria por todos los siglos. Leolmeí olamín por todos los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Está escuchando ustedes? Amén. ¿Por qué traigo este mensaje yo de santificado sea tu nombre? Para toda la restauración de Israel, hermanos. A todos esos cristianos que están dando el cristianismo a un lado y entrando en lo que es un verdadero mesiánico de Yeshua Melech HaMashiach. La gran comisión, la gran misión que nos dio el misionero de Yahweh, ir por el mundo comisionado. Esta es la comisión que les doy. Ir por el mundo y bautizar a toda persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que crean en el Evangelio del reino de Yahweh. Amén. Así mismo, hermanos, como ustedes pueden ver, santificado que sea tu nombre, les está enseñando lo primero que dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, ¿verdad? ¿Y qué dice en el versículo 9? Pues vosotros vais a decir, Padre nuestro que estás en los chamayines, en los cielos. Segundo, santificado, ¿verdad? Yirkades Shamecha, santificado sea tu nombre. Amén. Aleluya, hermanos. ¿Por qué traigo este mensaje? Santificado sea tu nombre para la restauración de Israel. A todos los que van a entrar a la restauración de Israel, estoy haciendo el llamado al Ruach de Yahweh. Bueno, es porque ahí me he escuchado que hay muchos también mesiánicos que dicen que son judíos, que dicen que son mesiánicos, seguidores de Yeshua Mashiach, mesiánicos. Dicen que son mesiánicos, aleluya, y andan diciendo un montón de nombres paganos, que Jehová, Yahová, esos no son correctos, hermano. Hay que santificar el nombre de Abacados Yahweh, amén, aleluya. ¿Es usted acaso una persona religiosa? Tal vez no lo sea, pero sin duda de que usted, como muchas otras personas, creen, amén, en un ser supremo y probablemente respeten mucho la muy conocida oración que Yahshua enseñó a sus seguidores y que se conoce como la oración sumo sacerdotal o Padre nuestro. Mira, hermano, esa sumo sacerdotal yo no digo sacerdotes, por no sacrifican cerdos allá en Grecia y en Roma, en España, los sacerdotes. No. Roé Gadol, Baruch Hashem, pastor de los hijos. En hebreo, pastor santo, adoración, amén, Abacados Yahweh. Entonces, esta oración comienza, como ustedes ya lo saben, Abba, Padre nuestro, amén, que estás en los shamayines, Abba Yahweh, amén, Abeinu Bashamayín, ¿está escuchando? Abeinu, Padre nuestro, Shabbat Shamayim, que estás en los cielos. Amén. Yikadash Shameha, Yikadash Shameha, santificado sea tu nombre. Amén. Ahora, hermano que me escuchas, audiencia que está en internet y en estos videos, ¿se ha preguntado por qué Yahshua puso en primer lugar en esta oración la santificación del nombre del Creador? ¿Ah? ¿Se ha preguntado? Después, él mencionó otras cosas, ¿verdad? Tales como la venida del reino, el que la voluntad del Creador se hiciera en la tierra y que el que se nos perdonara los pecados, ¿verdad? El cumplimiento de estas otras peticiones significará, al fin, la redención de los hijos de Israel. ¿Me está escuchando, hermano? ¿O puede haber algo más importante que eso? ¿Verdad que no? Yahshua nos dijo que ante todo oráramos por la santificación del nombre de Abacados Yahweh, el Elohim de Israel. Amén. No fue una casualidad que Yahshua enfatizó a sus talmudines, o sea, a sus seguidores, sus discípulos,
anteponer en primer lugar en sus oraciones el nombre del Todopoderoso, hermanos. Amén. Aleluya. Estoy explicando. Anteponer en primer lugar en sus oraciones el nombre del Todopoderoso. Amén. Claramente, me explico, aleluya, claramente este nombre era de gran importancia. Amén. Para él, para Yeshua, pues lo mencionó vez tras vez en sus propias oraciones. Ustedes lo saben, algunos que han leído y otros que están entrando a la restauración de Israel. En ciertas ocasiones, cuando oraba públicamente al Padre, quiero que nos vayamos a Yohanan, a Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 28. Amén. ¿Qué dijo Yeshua? Ahora está turbada mi alma, en el versículo 27, Juan 12, 27, 28. ¿Y qué diré? Abba Yahweh, sálvame de esta hora, más para esto ha llegado a esta hora. ¿Me estoy explicando? Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. ¿Me está escuchando? Entonces vino la voz del cielo, ¿verdad? Entonces vino la voz de los chamaínes, de Abenu al chamaín, que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez más. Aleluya. Amén. El Todopoderoso, el mismo, el Shaddai, el Yom, el Altísimo. Amén. Le contestó: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Aleluya. Amén. También, la misma noche antes de su muerte, Yahshua estuvo orando al Padre al alcance del oído de sus talmudines. Ustedes lo saben. Una vez más, esto lo oyeron dar énfasis a la importancia del nombre del Creador, hermanos. ¿Qué dijo Yeshua en 17, Yohanan 17, 6, 26? He manifestado tu nombre. Yohanan 17, versículo 6. Yohanan capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Y qué dice Baruch Hashem Yahweh? El 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el 26, y les he dado a conocer tu nombre, Baruch Hashem Yahweh, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Baruch Hashem Yeshua Mashiach Yahweh. Amén. Aleluya, hermanos. Podemos afirmar pues que usted ha escuchado bastantes excusas, amén, para no pronunciar o desmentir la proclamación del bendito nombre de Abacados Yahweh, amén. Excusas como: el nombre no es importante, no interesa cómo llamemos al Todopoderoso, ya que tiene muchos nombres. El nombre del Supremo no es punto de salvación. Nadie es digno de invocar el sagrado nombre. Así dicen muchos cristianos y así muchos religionistas, hay más religiones. Y muchos amigos que ni conocen, ni nunca han ido a una iglesia, una queilá, una congregación. Y dicen: el nombre se perdió para siempre. El Creador ocultó su nombre para evitar toda profanación. El nombre del bendito fue cambiado a Teos, Dios, y Curios, Señor, etc. Pero con toda honestidad, estas conjeturas están respaldadas por las Escrituras. ¿O son acaso tradiciones inventadas por los hombres? ¿Verdad que no? Ajá, por las Escrituras de los judíos. ¿Me está escuchando, Restauración Israel? Aleluya.
Porque tenían tanta importancia para Yahshua, el nombre del Todopoderoso, para entender. Amén. Nosotros, para entender esto, tenemos que darnos cuenta de la importancia del nombre en la cultura hebrea, no griega. Amén, hermano. Miren, la importancia de la cultura hebrea, quiere que le digan a los judíos. En los tiempos de nuestros patriarcas, los nombres no eran simplemente rótulos. Amén, hermanos, en nuestros pechos. No, significaban algo. Por ejemplo, el nombre de Isaac. Usted sabe que Isaac significa risa. Amén. Recordaba la risa que hubo entre sus padres de edad avanzada, cuando originalmente oyeron que habrían de entender, que habrían de tener un hijo. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel varón, Baruch Hashem Yeshua, vámonos a Génesis 17, que en hebreo es Bereshit. Amén. Vamos a Génesis 17 y 9. Watch this. ¿Qué dijo? Entonces, mire, dijo también Yahweh a Abraham: Sarai, tu mujer, no llamarás Sarai, mas Sarai será su nombre, Sara. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Baruch Hashem. Entonces Abraham se postró, y sabe quién era ese hombre, ¿verdad? Arrostro, y se rió, y dijo en su corazón: oh, hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Yahweh: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, que Isaac en hebreo es risa. ¿Me estoy escuchando? Y confirmaré mi pacto con él, pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Aleluya. Ahora aquí dice, Yeshua dijo, ¿se acuerdan ustedes en Yohanan? Amén. Cuando operaban a Yeshua a los judíos, que Yeshua les dijo que Abraham había de amén. Le dijeron: eres tú mayor, amén, eres tú mayor. Que Yeshua le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y le dijo: eres tú mayor acaso de nuestro padre Abraham, ni tienes 50 años, dice que has conocido a Abraham. ¿Y qué le dijo Yeshua? ¿Qué le dijo Yahshua, hermano? Yahshua se regocijó que había de ver mi día y lo vio. En otras palabras, Yahshua le estaba diciendo, amén, Yeshua, le estaba diciendo que antes que Abraham fuera, él es aquel varón que fue a Abraham a decirle que Sara, su mujer, tendría un hijo. Y aleluya, que ya Yahweh le había dicho ahí en 17-19, y que le pondría por nombre Isaac. Isaac significa risa, porque como Abraham se rió, ¿verdad? Se rió cuando mi padre celestial estaba diciendo, mire. Y respondió, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, 17, lo pueden ver. Y dijo en su corazón: oh, hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Yahweh: ojalá Ismael viva delante de mí. Respondió Yahweh: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, conforme mi pacto con él, amén, como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces, amén, ¿cómo le dijo? Le pondrás Isaac, porque Isaac significa risa. Como Abraham estaba postrado en tierra y se estaba riendo, pero Yahweh le dijo: y le pondrás Isaac, porque ya la esclava egipta, amén, ya había tenido un hijo que llamaba, ¿verdad?, Ismael. Amén. Entonces,
Después vino aquellos 3 varones. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos 3 varones? Amén. ¿Se acuerdan ustedes de 3 varones? Vamos a seguir leyendo. Después que le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, capítulo 18 de Bereshit, de Génesis. Después de que le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Esos 3 varones era Yeshua. Amén, nuestro Elohim. Y dijo: Adonai, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Se acuerdan? Los 3 varones, bueno. ¿Y qué le dijo Yeshua aquí en versículo 9? Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Amén. Entonces dijo el varón que está hablando con Abraham era Yeshua. Aleluya, varón Hashem Yahweh. ¿Está escuchando, hermano, que me escucha? El varón que está hablando con Abraham es Yeshua. Amén. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, ¿me está escuchando? He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y será escuchada. Y Sara, el varón Hashem, amén, hermanos, escuchaba detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y no creían, o sea, ellos se ponían ahí. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres del period, ¿no? de la regla, la menstruación. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, o sea, tendré hijos, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído? Está escuchando Sara diciendo: ¿será cierto que ha de dar la luz aún siendo vieja? ¿Y qué le dijo Yahweh? El varón que estaba ahí, hermano, era Yeshua, Yahweh, amén. ¿Hay para Yahweh alguna cosa difícil al tiempo señalado? Volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Baruch Hashem. Bueno, hermano, como ustedes pueden ver, amén, Sara tendrá un hijo, el cual ya le había dicho, le llamarás Isaac, que significa risa. Amén. Por eso es que Yeshua allá en Matillahu, ¿se acuerdan ustedes de Matillahu? Cuando lo estaban apedreando los judíos, parece que en Matillahu 17, ¿verdad? Estamos, amén, Padre Celestial. Amén. Amén, hermano. ¿Se acuerdan ustedes cuando Yahshua les dijo, amén, aquí mismo en Yohanan, cuando lo estaban apedreando: ¿y por cuál de todas me apedreáis? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, ni 50 años mayor que él? Y querido Yeshua, el día que Abraham tenía que ver mi día, se regocijó en él. Amén. Miren. Entonces, como les estaba diciendo, hermano, amén. Los nombres judíos tienen un significado, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, en el hebreo, amén, todos los significados tienen, todo nombre tiene significado, ¿verdad? Como Isaac, que significa risa. El día que Abraham se regocijó de ver mi día, dijo Yeshua, ¿verdad? Porque es como le puso a Isaac, Isaac significa risa, y que es de las naciones, pueblo de risa, de reír, de gozo, amén. Amén. Ahora, ¿cuál fue el rechazo de las raíces hebreas? Hablando del nombre del Santo.
el alejamiento de las raíces hebreas cuando el afán desmedido de asimilar rápidamente a los pueblos provenientes del paganismo que querían y aceptaban a un Salvador, pero de ninguna manera a un Redentor proveniente de una tradición israelita, hermanos. Amén. Las congregaciones gentiles dirigidas por personas que ignoraban o despreciaban, helenizaron por completo los nombres hebraicos que aparecen en las Escrituras, sustituyéndolos por nombres griegos que tuvieran un sonido semejante al original o por transposiciones más o menos afortunadas. ¿Me estoy explicando? Amén. Porque, vamos a echar amén. Ustedes saben que el tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no tomará por inocente que tomara su nombre en vano, y por eso empezaron a hacer un montón de nombres paganos. Amén. Como Baal, que Baal significa Señor en hebreo, en árabe. Amén. Y así Zeus, el dios del Zeus, el dios sol de los llanos y todo eso, un montón de nombres que ellos, la humanidad ellos mismos se aumentaron. Amén. Amén. Entonces empezaron a hacer un montón de, con el paso de los siglos. Amén, hermanos. Entonces, los gentiles en aquel tiempo tenían personas que ignoraban o despreciaban, helenizaron por completo los nombres hebraicos, o sea, los nombres hebreos que aparecen en las Escrituras, sustituyéndolos por nombres griegos que tuvieron un sonido semejante al original o por transcripciones más o menos afortunadas. Amén. De este modo, Isaías se transformó en Joalas, en Zacarías, en Zacarías, etc. El adulterarse paulatinamente los nombres bíblicos, se perdió su etimología hebrea. Amén. Dado que algunas de las formas, amén, sustitutivas griegas carecían en absoluto del sufijo teológico con el nombre del bendito. Amén. En lo que respecta al Padre Eterno, lamentablemente también se les han aplicado nombres y títulos provenientes de cultos extraños. Me explico. Aún en los idiomas modernos. Aleluya. Debido sobre todo a una herencia cultural de siglos de antigüedad. Amén, hermanos. Amén. El más difundido de ellos es en la lengua castellana, que es el título de Dios, que debía sustituir el nombre y al plural, Elohim, en hebreo, el creador, y al singular, el singular, el Elohim, es plural, es mucho. La palabra Elohim, o mejor aún, la palabra arqueo, hebrea, el, significa en primera excepción ser supremo, ser supremo, amén, en el sentido del primero ante todo, el que posee completamente todos los atributos celestiales, amén. Enseguida, excepción significa ser poderoso o simplemente poderoso. Amén. El poderoso, el que es, que también es correcta usarla porque el poder es un elemento esencial, hermano. Amén. La excelsitud celestial, en cambio, Dios, proviene del sánscrito diyaus, y su etimología es luz o iluminando del cielo, iluminando del cielo. Era el Padre universal de los Vedas. Luego, a través de los siglos, por secretismo, evolucionó al genitivo de Zeus, con Z de zorro, Zeus, que significa Dios, Aios. Amén. Zeus, Dios, y Aios significan Zeus. Con ese sentido se usa en el texto Receptus de Scrivener, en el libro de los Hechos 14:13, si lo pueden ver ahí. Amén.
y el sacerdote de Júpiter que templó esta frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. ¿Qué sé? ¿Estás escuchando? Esos eran nombres paganos que usaba esta gente antes. Ahí está en Hechos 14:13. Amén. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, Aios, que quedaba a la entrada de la ciudad, llevó toros y guirnaldas delante de las puertas de la ciudad y juntamente con el pueblo que quería ofrecerles sacrificios. Otros ejemplos que lo constituyen, varios nombres griegos como Diótrefes, que Diótrefes es alimentado por Zeus, Diógenes, nacido por Zeus, Dión, el hombre de Zeus. Tal vez la mejor opción hubiera sido jamás traducir Elohim y él y haberlo dejado tal y como están. Amén. En lo referente al nombre inmortal. Su sustitución por cualquier otra palabra es una corrupción textual porque el traductor o cóspita no está vertiendo fielmente las escrituras, hermanos, sino que se ha dejado llevar por sus prejuicios teólogos, tomando una libertad que no le es otorgada. ¿Qué dice Apocalipsis? Amén, hermano. 22, 18, 19. Wow, siento el ruido de eso. En tu pared que ¿qué dice? Yo testifico, que dice Apocalipsis, que dice nuestro Abacados Yahweh. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Yahweh traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amén. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Amén. Y de las cosas que están escritas en este libro. Wow, hermanos. Ahora, les voy a hablar a ustedes Dios del antisemitismo y la doctrina del reemplazo. Amén. Como ustedes saben, el antisemitismo, como un cáncer que se ramifica y que extiende a través de un cuerpo enfermo, el antisemitismo fue doctrinalmente corrompiendo a las congregaciones gentiles, desembocando en la llamada doctrina de la sustitución. Amén. Durante la evangelización. Amén. Durante la evangelización cristiana del mundo pagano, los cristianos postularon que su fe era la religión original, la verdad universal para la humanidad, para ellos. El cristianismo debía ser exclusivo, poseedor de la historia de Israel y probar que el pueblo hebreo había sido desechado por el Altísimo desde finales del primer siglo. Amén. La literatura cristiana enarboló esa doctrina y la repitió en varias formas. Por ejemplo, a finales del siglo I, la epístola de Bernabás sostiene que los judíos habían mal entendido lo que los cristianos llamaban el Antiguo Testamento. Según su autor, la Torá jamás fue dada por ser cumplida. Amén. Solo buscaba prefigurar a la iglesia cristiana a comienzos del siglo II. Ignacio de Antoquia le resume así: no fue la cristianidad quien creyó en el judaísmo, sino los judíos quienes creyeron en el cristianismo. ¿Está escuchando? Así nacía el fértil tema de que la iglesia era, es y siempre había sido el verdadero Israel. Vean cómo los cristianos, el enemigo que anda, ¿verdad? El problema era que el pueblo que
que reclamaba haber reemplazado, continuaba coexistiendo y, más importante aún, amén hermanos, se adjudicaba las mismas fuentes de fe, afirmando con toda justicia su anterioridad y autoría de la Taná, que es la Biblia en hebreo, y el código nazarita e escrituras mesiánicas. Amén. Subsiguientemente, la literatura cristiana se tiñó de odio contra el judaísmo, tanto mesiánico como rabínico, a fin de probar que la iglesia procedía al antiguo Israel, remontándose hasta la fe de Abraham e incluso Adán. Aleluya, hermanos. La iglesia era así, el eterno Israel, cuyos orígenes coincidían con los de la humanidad misma. La ley mosaica o Torá, como le dicen muchos, era solo para los judíos, quienes con ese peso habían sido castigados por su indignidad y su culto al becerro de oro. La legislación, ¿se acuerdan cuando Aarón empezó a decir que el becerro de oro? Bueno, por eso es que estábamos pagando los platos, como dicen nosotros, los platos quebrados, así que la iglesia era así, el eterno Israel, cuyos orígenes coincidían con los de la humanidad misma. La Torá mosaica o la ley era solo para los judíos, quienes con ese peso habían sido castigados por su indignidad y su culto al becerro de oro. ¿Recuerdan? La legislación mosaica se transformó en un yugo impuesto a Israel por sus pecados, hermanos. Amén. En un instrumento de ceguera y castigo, los padres de la iglesia privaron al pueblo hebreo no solo de su dignación espiritual como el pueblo elegido, sino que además pasaba a ser una nación rebelde, apostada y malvada. Amén. ¿Cómo es el nombre del Creador? Bueno, ustedes ya lo saben. Amén. Desde el punto de vista etimológico, el nombre procede del verbo arcaico, Hadwa, ser, existir, vivir, en el hebreo, funcionando de las dos maneras. Primeramente como haifil o forma causativa. No existe esta compleja conjunción en el castellano, me explico, con el significado el causa el ser, él causa el ser, o él lleva a ser, él Elohim, el Shaddai, él, y por él, y por él, y por él. Amén, el gran yo soy. De manera que si se toma en cuenta la respuesta, yo soy el que soy, usted lo pueden ver en Éxodo 3:14, en hebreo, Heyesh Asher Heyesh. Su interpretación como él lleva a la existencia todo cuanto existe. Amén, yo soy el que soy, existo y hago existir todas las cosas. ¿Está escuchando? El pastor de Israel como el creador del universo. Las siguientes citas resaltan precisamente el aspecto creador del nombre del bendito. Nuestro socorro está en el nombre del bendito que hizo los cielos y la tierra. Lo pueden ver en Salmo 124:8. Amén, hermano. Él edifica su morada en los cielos y pone en la tierra sus cimientos de su firmamento. Convoca las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. ¿Me está escuchando, hermano? Yahweh es su nombre. Buscad al que hizo las Pleiades y el Orión, que a las tinieblas convierte en mañana y que hace oscurecer el día hasta que se hace noche. Buscad al que llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Yahweh es su nombre. Amén. Aleluya, hermano. Vale la pena señalar que el nombre compuesto es Yahweh, en Salmo 24:10. Se ha traducido incorrectamente en algunas versiones de las Escrituras como el Señor de los ejércitos. Lo correcto sería, Él lleva a los ejércitos de Israel o del cielo a la existencia. El nombre es también un kal, que es una flexión simple del verbo ser, ya sea en tiempo presente
Él es quien es, o Él autoexistente, ya en futuro imperfecto. Él es quien será continuamente, es decir, el eterno. Amén. La presencia activa que siempre protege a su pueblo. Amén. Tal sentido de eternidad es recalcado en este pasaje. Amén. Para siempre será su nombre, será perpetuo mientras dure el sol. En él serán benditas todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Ahí estamos viendo en Salmo 72, 17. Concluyendo con esto, hermano, el nombre es por etimología absolutamente inmutable e imperecedero. Ahora, en Levítico 19, 28, las escrituras por entero están avaladas por una frase majestuosa que las confiere en su total potestad. Yo, He, Vav, He, Yahweh. En Levítico 19 lo pueden ver. Tal es su sello de autoridad, hermanos, su semblante de inmutabilidad. Si el nombre se omite o se oculta, la autoridad de las escrituras se tambalea indefectiblemente. Amén. La historia muestra que ese error asestó un golpe durísimo a la vigencia de la Torá, cuya secuela, amén, más notoria fue la alineación de una teología cristiana, desjudaizante. Basta con leer los escritos de los llamados padres anticenos para advertir que aún en fechas tan tempranas como los siglos II y III de la era común, florecían ya diversos movimientos, hermanos, cristianos encaminados a adulterar las escrituras hebreas. Amén. Uno de los más populares en el siglo III de la era común fue el marcianismo, que rechazaba totalmente la Tanaj, o sea, la Biblia, y muchos de los libros que fueron incorporados finalmente a las escrituras mesiánicas. Pero esto tan solo fue la primicia de una pesadilla hacia el siglo VI. La doctrina del nombre inefable se convirtió en dogma. La verdad entraba a un periodo de oscuridad que tardaría siglos en correrse. Amén. Ahora, en el siglo VII, amén, las escrituras completadas pasaron a la lista de los libros prohibidos por la Iglesia Católica en el siglo XII. Amén. Así, en el año 1211, ¿está escuchando? El siglo XII, hubo una quema de escrituras en la ciudad de Metz, en la región oriental de Francia. En 1229, el concilio de Toulouse, Francia, prohibió expresamente a los laicos utilizar Biblias en cualquier lengua semita, y en 1234 el concilio de Tarragona, España, prohibió la posesión de escrituras en lenguas romances, aún a los clérigos. En Francia, hasta los pobres tipógrafos fueron ejecutados en la hoguera por haber editado la palabra de Yahweh, como ocurrió en 1546 con Etienne Dolet. Amén. La Iglesia Ortodoxa rusa no mostró mejor consideración por el libro de los libros, ya que en 1836 acordó lo siguiente: se permite a cualquier devoto, ¿está escuchando?, escuchar las escrituras, pero a ninguno se le permite leer ciertas secciones, especialmente el Antiguo Testamento, sin orientación. Así era antes, hermano. Amén. En 1841 se castigó al archimandrita Macarios por haber pedido permiso para traducir la escritura al idioma ruso. Ante la pasmosa lección que nos da la historia, cabe hacerse la pregunta: ¿qué teología pudo elaborar una doctrina tal que otorgue a la nueva iglesia el derecho de edificarse sobre la destrucción de todo lo que hubiera hecho moralmente fuerte? Amén. La Torá enseña al hombre vivir en sociedad, hermano, y cómo puede dicha sociedad ser guiada por el Todopoderoso, de manera que es imposible obtener de ella una institución como la llamada Santa Inquisición de Roma, la cual es un concepto esencialmente antisocial. La supresión del nombre y la negación hacia la Taná ha cegado a la gran mayoría de las congregaciones cristianas. Mas no todo esto perdido aún
es posible en cierta medida restaurar el nombre en las escrituras mesiánicas, pues la mayoría de los diccionarios reconoce que detrás de las palabras sustitutivas, Theos, Dios y Curios, Señor, está el nombre así, factible restaurado en 237 casos como mínimo. Amén. De los Theos de los dioses de Grecia. Desde siglos atrás, este hecho no ha pasado desapercibido para los eruditos que han traducido la escritura a su lengua nacional. Un digno ejemplo, amén hermanos, a esta obra de restauración lo fue Zygmunt Dubny, miembro de los hermanos polacos Oceanianos, quien en 1534 publicó un polaco en una traducción completa de la escritura. Dubny analizó meticulosamente cada palabra y sus variantes siempre que el texto hebreo presentaba dificultades. Incluía la traducción literal en notas marginales. Acuñaba nuevas palabras cada vez que lo juzgaba oportuno y trató de emplear un lenguaje sencillo. Amén. Esta honestidad hubiera bastado para clasificar su traducción como excepcional, pero él no se detuvo ahí, sino que restituyó en muchos pasajes de las escrituras mesiánicas en nombres inefleables. Amén. Idéntica actitud debe surgir dentro de las congregaciones mesiánicas. En las escrituras existentes, tres doctrinas fundamentales de superlativa importancia. Amén. El Mesías y su misión, el nombre de Yahweh. ¿Me está escuchando, hermano? Estas se eliminan todas las demás. Sin embargo, resulta sorprendente que una de las dos primeras doctrinas unen sus raíces y entrelazan sus ramas en el nombre de Yahweh. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. El nombre de Yahweh representa perfeccionificación de su poder. Es como su doble equivalente. Amén. He aquí, el nombre de Yahweh viene de lejos, arde su furor y levanta densa humareda. Sus labios están llenos de ira y su lengua es como fuego consumidor. Isaías lo dice en Isaías 30:27. Amén. Es su gloria, o mejor dicho, su honoroso esplendor, pero por esto mismo te he dejado con vida para mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Ahí lo pueden ver en Éxodo 9:16. Desde el occidente temerán el nombre de Yahweh, y desde donde nace el sol, y su gloria por él vendrá como río encajanado, sobre el cual impele el soplo de Yahweh. Isaías 59:19. Amén. Aleluya, hermanos. Amén. Es la suprema importancia del nombre del Eterno, conocerlo bien. Yo no sé por qué muchos le andan diciendo Jehová, Yahová, que Jesús. Mire, hermano. Amén. Vaya. Yo le voy a decir algo. Hubiera seguido Yahshua. Amén. Lo voy a leer. Mire. Yahweh se revela a su pueblo especialmente durante la tribulación. Por eso esperó hasta los días de Moisés. Amén. Para revelar el carácter o la sustancia de su nombre. En aquellos aciagos días Israel gemía bajo el yugo de la esclavitud, sometido por 80 años a un programa de exterminio. Ahí lo pueden ver en Éxodo 8:1-22. Amén. Israel necesitaba desesperadamente a su Redentor, la revelación subsiguiente o orientada hacia ese propósito, hermanos. Yahweh significa yo soy el que es, el autoexistente, o sea, el que está siempre presente. Amén. Dicha presencia había sido ya manifiesta a los patriarcas, mas fue precisamente en el periodo del Éxodo cuando se reveló el significado del nombre y le identificó como aquel que está siempre presente, protegiendo y salvando a su pueblo. La solemnidad primaveral de Pesa o Pascua, amén, hermano, es el memorial del carácter redentor de Yahweh y constituye una historia de transgresiones milagrosas que ilustra el paso de la esclavitud a libertad, de la desesperación o la certidumbre, de la lobreguez a la luz, de la muerte a la vida.
perpetuidad es un tabernáculo e inmortal compromiso de Yahweh con su pueblo. Su majestad es la grandeza redentora del nombre de Yahweh. Amén. Ahora ustedes pueden Yahshua. Bueno, miren, Yahshua, hermanos. Hubiera seguido Yahshua una tradición tan antibíblica, ¿verdad? Difícilmente, él ciertamente no se retuvo a efectuar obras de sanidad en el Shabbat, aunque esto significa quebrantar las reglas de hechura humana de los judíos hasta arriesgar la vida. Ahí lo pueden ver en Mateo 12, 9, 14. De hecho, Yahshua condenó a los fariseos como hipócritas porque las tradiciones de estos iban más allá de las ordenanzas de Yahweh. En Mateo 15, 1, 9, por tanto, no parece probable que él se hubiera retenido de pronunciar el nombre de Yahweh, especialmente en vista del hecho de que su propio nombre, Yahshua, significaba Yahweh, es salvación. En cierta ocasión, Yahshua se puso de pie en una sinagoga y leyó una porción del rollo de Isaías. La sección que leyó fue la que hoy llamamos Isaías 61:2, donde el nombre de Yahweh aparece más de una vez. Amén. En Lucas 4, 16, 21, hubiera rehusado el pronunciar el nombre divino ahí y lo habría sustituido Hashem, Adonai, o aún peor, Señor o Dios. Por supuesto que no. Eso hubiera significado seguir la tradición antibíblica de los líderes religiosos judíos. En vez de eso, leemos lo siguiente: les enseñaba como personas que tienen autoridad y no como los escribas. En Mateo 7:29 lo pueden ver. De hecho, como ya hemos aprendido, él enseñó a sus seguidores a adorar a Yahweh, santificado sea tu nombre, ¿verdad? En Mateo 6:9. Y en oración la noche antes de su ejecución dijo a su padre: he puesto tu nombre de manifiesto a los hombres que meditan del mundo. Abacados, guárdalos por causa de tu propio nombre que tú me has dado. Juan 17:6-11. Amén, hermanos. Tenemos que comprender el sorprendente hecho de que el entendimiento tradicional del Antiguo Testamento acerca de la revelación de Yahweh es que una revelación de su nombre y que se afectúa hasta las partes finales del Brit Hadashah, donde, por ejemplo, en Juan 17:6 leemos: he puesto tu nombre de manifiesto. Si sería muy razonable pensar que Yahshua se retuvo de usar el nombre de Yahweh, especialmente cuando citó las expresiones de las escrituras hebreas como lo contenía. Amén. Del judaísmo. Ahora, la restauración del judío, el segundo templo, la transmisión de la doctrina rabínica, amén, estaba basada en la repetición del discípulo, estaba ligado a su maestro y obligado a enseñar de acuerdo a los principios de interpretación heredada. En Isaías 8:6, de esta forma, él venía a ser un testigo, no en el sentido de la jurisprudencia grecolatina, sino como un repetidor fiel, conocedor profundo de la línea de interpretación de su maestro, bueno imitador. Ahí lo pueden ver en Yohanan 8:31, 15:8. Y transmisor veraz de sus enseñanzas para la generación siguiente. Amén, hermanos. Amén. Yahoshua. Es que Joshua es uno, pero es Yahoshua. Yahshua. Amén. Aleluya. Ahora, Jehová y Jesús. Vamos a hablar de eso. Amén. El nombre de Jehová o Jehová, como le llaman ahí los americanos, es un barbarísimo, es un gran error, hermanos. Amén. Hermanos que me escuchan, mesiánicos que dicen que son mesiánicos, ya andan diciendo Jehová, que Jehová es el mismo, Jesús es el mismo, que es Jesús, Jesus. Mire, hermano, Baruch Hashem Yahweh. Yahoshua es Yahoshua y Yahweh es Yahweh. Y su nombre no cambia. Yeshua es Yeshua y es Yeshua. Yahoshua, Yahweh. ¿Entienden ahora? Baruch Hashem Yahweh. Ahora, el nombre de Jehová es un barbarísimo, o sea, un gran error que procede de un total desconocimiento de la lengua hebrea. ¿Está escuchando? El llamado antiguo testamento, amén, que es la escritura antigua,
ni moderna es externa. Fue traducido al griego, está escuchando, siendo este bien recibido y ampliamente usado por los gentiles prosélitos y por los numerosos judíos que vivían en la diáspora. Esta es la llamada Septuaginta. ¿Está escuchando? Llegó en su tiempo a ser la versión oficial de la congregación del Asia Menor y Europa, debido a que la mayoría de los gentiles no entendían el hebreo o arameo. En cambio, si hablaban o por lo menos conocían la lengua internacional de aquella época, el griego sin duda fue una gran pérdida, pues con el transcurso de los años el idioma eclesiástico dejó de ser el hebreo para ceder el paso al griego y a la postre con la avasalladora hegemonía católica al latín. Escuchando. No obstante, originalmente los escribas de la Septuaginta no tradujeron ni transcribieron los 4 vocales sagradas de Yod-Heh-Vav-Heh Yahweh, sino que, igual que en algunos pasajes de los rollos del Mar Muerto, tuvieron el gran cuidado de preservarlos en caracteres dorados, paleohebraicos. Esa costumbre se mantuvo durante varios siglos, pues en la primera mitad del siglo II de la era cristiana, o sea, la era común, el proselito judío Aquila tradujo la escritura hebrea al griego y en esta representando el nombre cuadrilítero en paleohebreo en el siglo III de la era común, de la era cristiana. Orígenes escribió, y en los manuscritos más exactos el nombre aparece en los caracteres hebreos, aunque no en los caracteres hebreos de hoy, sino en los caracteres más antiguos. En el siglo IV de la era común, Jerónimo escribió en su prólogo a los libros de Samuel y Reyes, y hallamos el nombre del Ser Supremo, el tetagrama, en ciertos volúmenes griegos hasta en este día, expresado en las letras antiguas. Con el tiempo, esta costumbre fue eliminada y las vocales sagradas se empezaron a escribir en caracteres arameos. El problema salió a relucir cuando el lector goy, gentil, de la Septuaginta, que por regla general desconocía la lengua del rey David, se encontraba con el nombre excelso, solía leerlo erróneamente. Jerónimo se queja de cierto ignorante debido a la similitud de los caracteres cuando hallaban las 4 letras sagradas en los libros griegos acostumbrados a leer, el pipi. Los amanuenses romanos trataron de resolver esta dificultad transcribiendo IHBH, Ishbish. Amén. Y así es como aparecen algunos escritos latinos. En las copias posteriores de la Septuaginta el nombre fue removido y en su lugar pusieron palabras como Dios, Teos y Señor, Curios. Lo mismo sucedió en el código Nezarita, el cual fue escrito originalmente en hebreo. El profesor George Howard comentó: cuando la forma hebrea del nombre fue eliminada en las citas de la Septuaginta hechas en el Nuevo Testamento, no pasó mucho tiempo antes de que para la iglesia gentil el nombre divino fuera un nombre perdido, excepto en cuanto estuviera reflejado en los institutos en forma contraída o fuera recordada por los eruditos. Amén. Amén, hermano. La vocalización masotérica vino a complicar aún más las cosas, pues mantuvo la enseñanza farisaica sobre los fariseos sobre la infidelidad del nombre. Cuando el lector encontraba las 4 vocales sagradas, el Yod-Heh-Vav-Heh Yahweh, en el texto debía leer Adonai y en algunos pocos casos las de Elohim, que recordaran la lectura. Luego, en lugar de la primera A, escribieron una E por razones de fonética hebraica. ¿Me está escuchando? A partir del siglo VI de la era común, amén, los eruditos cristianos empezaron por fin a cotejar seriamente las fuentes hebreas, pero los siglos de odio hacia los judíos fueron un solo costo. Se ignoraba la evolución del idioma y la teología hebraica, y por supuesto
la suposición de Adonai o Elohim sobre el tetragrama cuando el problema de la correcta pronunciación del nombre incultable salió a relucir. Sus conclusiones resultaron erróneas. Por ejemplo, en el año 1278, el monje español Ramón Martí transcribió las 4 vocales excelsas como Yahoah en un escrito de nombre Purgio Fidei en defensa de la fe. Y ahí Jehová, hasta los reformadores protestantes se vieron impedidos a usar la forma espuria Jehová en sus traducciones de las escrituras. Cabe decir que los judíos jamás las usaron. Amén. Ahí fueron los romanos que empezaron a poner Jehová, Jehová, que Yahová, que Yahová. Esos son nombres paganos, hermanos. Se lo estamos diciendo desde long time ago y se lo seguimos diciendo. Los obstáculos a que se enfrenta el nombre de Jehová es la gramática hebrea. De acuerdo con esta gramática, este nombre Jehová tiene un término femenino, porque es A, y en gramática hebreo es masculino. Es una contradicción en las escrituras, amén, donde el tetragramatón ha empleado como un sustantivo propio masculino. Una posible opción podría ser si Jehová fuera de origen arameo, ya que en esta lengua el género masculino puede terminar en a condición que la letra que le procede sea el alef. Mas esta hipótesis queda destacada puesto que la letra alef no forma parte del tetragrama. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. El tetragrama, para comprender hasta qué punto es absurdo designar a Yahweh. El tetragrama es el alfabeto, el Ef y el Tav. Amén. Como que usted dice el Ef y el Tav, el tetragrama. Amén. Y las vocales, ¿verdad? Amén. Para comprender qué punto se absurdó designar a Yahweh como Yahová. ¿Está escuchando? Basta que responder a la siguiente pregunta. ¿Sería válida la combinación híbrida del nombre de Israel con las vocales del nombre Grecia? Y de esta manera obtener Israel. Definitivamente no. Por lo tanto, la forma Jehová adolece de todos los defectos lingüísticos, mal escrita y peor aún, pronunciada. ¿Para qué insistir en invocar al Todopoderoso con semejante atrocidad? Por lo tanto, Jehová no puede ser un nombre válido para el Todopoderoso. Yahweh es Yahweh y de su hijo Yahoshua, no Jehová. ¿Me estoy explicando? Hay que hablar la verdad os hará libre. Amén. Miren, el nombre hebreo, pronunciación, Dios errado, Jehová errado, Jesús errado. ¿Por qué? Dios es de la deidad pagana, Jesús deidad pagana y Jehová deidad pagana. ¿Por qué? Nombre hebreo pronunciado Theos, ¿quién es Theos? Dios. Jesús, Jesús. Jehová, deidad pagana. Y Zeus es la principal deidad demoníaca de los griegos paganos, de los demonios. Quiero que sepa, el sonido que se posee actualmente, la G, no existe en el tetragrama de los hebreos, la letra G. La historia de esta letra está relacionada con la historia de la letra I. Los romanos y sus sucesores europeos usaron la G para el sonido vocálico I y el consonantal Y. La letra Y, o sea G, no existe originalmente en nuestro idioma hebreo. Aparece más o menos en el año de la era común, de los 1700, en donde se aumenta esta letra. Esta letra nació en Holanda, donde sus impresores utilizaron embellecieron la I con una cola o cauda, influenciados por sus casas editoriales. Los pintorescos flamencos
los popularizaron en toda Europa a través de sus lienzos. Francia fue uno de los países en asimilarla poco después España, incluyendo también en su alfabeto. En aquellos días se pronunciaba como I, a más tarde de como Jimmy, G. Más tarde la decisión de los primeros diccionarios en el siglo XII se le asignó al sonido consonante que hoy posee la I. Por su parte dejó de ser consonante y vocal para venir a ser únicamente vocal. Actualmente los hebraístas, para transcribir la Yod, que es Yod, He, Vav, He, amén, para transcribir la Yod de Abacado Yahweh de castellano usan la I y la Y, ponerle con la Y, según sea el caso, nunca la G de Yod, ¿entiende? Yod, He, Vav, He, amén, hermano, la J que le dicen. Muchos nombres propios que en las Biblias castellanas empiezan con la J deberían ser escritos con la Yod. Amén. Por ejemplo, Jacob es Jacob, Joel es Joel, Jonathan es Joshan, Jonathan, y así exclusivamente. Yo, He. Amén. El cambio del nombre de Yeshua HaMashiach ocurrió por diversos canales. Por razones de fonética hebrea, el nombre del Hijo se puede ver correctamente como Yahshua. Correctamente es Yahoshua. Yahoshua y Yahshua. Durante el periodo postésico y con la doctrina de la supresión del nombre, se cambió la A por la E, dando origen a Yeshua, en esencia a que está subordinada de la institución de Yahshua, por Yahshua, amén, Yahoshua, Yahshua y Yahshua. ¿Me está escuchando, hermano? El nombre hebreo, Elohim, Yahweh, Yahshua. ¿Me está escuchando? Y el nombre pronunciado griego, Teus, Zeus, Jeseu, Yahuwah, Jehová. Nombres palabras. Amén, hermano. Bueno. Ahora, déjenme decirle algo. La traducción dice que estaban siguiendo la tradición judía ortodoxa, sin embargo, es sabio que con Yahudí haga eso. Recuerden, fueron los fariseos los conservadores de la tradición judía ortodoxa quienes rechazaron a Yahshua y a quienes él dijo, han invalidado ustedes la palabra de Yahweh a causa de su tradición. Lo podemos ver en Mateo 15:6. Amén. Tal sustitución verdaderamente debilita la palabra de Yahweh. Muchas personas creen que equivocadamente que Yahweh es su nombre hebreo, y como no hablan hebreo, no tendrían por qué usarlo. Valiéndose de esa lógica, estas mismas personas no deberían decir Satanás, Abraham, Sarash, Abel, y ni siquiera aleluya, por todas estas palabras son puramente hebreas. Antes de que existiese el idioma hebreo en la tierra, el nombre de Yahweh se estaba usando ya. Yahweh dijo a la primera pareja como él se llamaba, así es como ellos le llamarán su nombre. Amén. Tiene su origen en el cielo mismo. El hecho de que el nombre divino se nos haya revelado a través de los manuscritos hebreos no quiere decir que sea un nombre hebreo, es celestial. La forma literal de Yash es la forma corta o bilateral de su uso en varias palabras hebreas, como transformado protocolario, poético y litúrgico. Ejemplo, el protocolo del pueblo israelita cuando a un rey se le entronizaba, tanto la corte como el pueblo gritaban, ejemplo, dando el verbo arraico, hayash, que significa yash, da vida. La primera de Samuel 10:24, 16. Otros pasajes sobre el mismo tema se encuentra en la primera de Reyes 1:25 y hay muchos poemas. La poesía antigua israelita brinda numerosos ejemplos del uso de la palabra Yash
generalmente es empleada como forma corta y poética de Yahweh. Amén. Así que, hermano, para finalizar con este programa, es bonito conocer los nombres del Eterno, Baruch Hashem, santificarlo, conocerlo, estudiar la Torah. Amén. Por eso dijo el apóstol Shaul, para finalizar, quiero que nos vayamos aquí a Hebreos 12, 12. Por lo cual, levantad las manos caídas. Este es el apóstol Jesús hablando a los hebreos. Por lo cual, levantad las manos caídas, y las rodillas paralizadas, ¿está escuchando? Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Su nombre es Kadosh, es santo. Su nombre es Yahweh. Amén. Y es su hijo Yahoshua. Y le podemos decir Yahshua. Amén. Ahora quiero leerles aquí en Romanos a la restauración de Israel. Como le estaba hablando, estamos leyendo versículo por versículo, ¿verdad? Pero no quiero, hermano, el apóstol Isaúl, hablando de los judíos en Roma, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuando el evangelio son enemigos por causa de vosotros, porque somos evangelistas de Abacados Yahweh, amén, Yahshua. Pero en cuanto a la elección, somos amados por causa de los padres, ¿verdad? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Yahweh. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Yahweh, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Yahweh sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Está escuchando, pueblo cristiano y amigo que me escucha? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Yahweh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Yahweh? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, Yod-Heh-Vav-Heh, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Yahweh, Yahshua HaMashiach, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradables a Yahweh, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo, hermanos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Me está escuchando, cristiano y amigo que me escuchan? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable a él y perfecta. Amén. Así que hacer sendas derechas para vuestros pies, como dice el apóstol Shaul en Hebreos 15, capítulo 12, versículo 12 al 15. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, hermanos. Amén. Seguid la paz con todos, la santidad, sin la cual, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, Baruch Hashem Yahweh, vendrá al Eterno.
sin la cual nadie verá al Eterno. Sin santidad nadie verá a Yahweh, Baruch Hashem Yahweh. Amén, hermanos. Se pueden poner de pie. Amén. Ya no anden mencionando nombres de Zeus, de Jehu, de Dios, de Teo, todos esos nombres paganos. Elohim es el Elohim, el que es el Elohim, el que es por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Se puede poner de pie, vamos a ser despedidos. Y espero que con este tema todos ustedes, ¿verdad?, aprendan la restauración de Israel. Baruch Hashem Yahweh. ¿Por qué? Es la promesa que el Eterno nos dio a nuestro patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Pueden poner de pie para ser despedidos. Amén. Cualquier problema financiero, cualquier problema económico, cualquier problema de salud, cualquier problema espiritual, cualquier problema de sus niños, de sus niñas, cualquier transgresión humana, cualquier irreverencia, en el nombre de Yeshua, Melech HaMashiach, lo reprendemos para la gloria de Abacados Yahweh. Reprendemos todo espíritu inmundo que se mueve en el aire. Lo reprendemos en el nombre de Yeshua, Melech HaMashiach, Abacados Yahweh. Amén. Se pueden poner de pie para ser despedidos. Baruch Hashem Yahweh. Yevarejeja Yahweh Vejim Mareja. Yair Yahweh Panagoleja Vikuneja. Yesai Yahweh Panagoleja Veasen Meha Shalom. Yahweh bless and keep you. Yahweh raise his face to shine upon you and be gracious unto you. Yahweh keep his face to shine his countenance upon you and give you shalom, peace and blessing. Amén. Yahweh te guarde y te cuide. Yahweh te dé misericordia. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh tiene su rostro sobre ti y te dé paz, shalom, paz y bendiciones. Amén, Abacados Yahweh. Amén, hermanos. Están despedidos. Palabra y gloria de Abacados Yahweh. Amén. Gracias, hermanos, por todo lo que